Atrévase a pasar al otro lado de la realidad. Penetre en los secretos que guarda la historia y expanda su conciencia. Indague cómo fueron posibles algunos hechos y sepa lo que nunca se dijo. Bienvenidos al panteón bizarro y asombroso de la historia de la humanidad. Bueno, luego de esta intro que acaban de ver, les voy a presentar esto. Que bueno, el planeta Tierra tiene, no sé, más de 4.500 millones de años. Y desde allí hay 3.800 millones de años donde aparecieron las primeras bacterias, ¿no? Y con ella la vida en la Tierra. Pero luego surgió de a poco la raza humana, ahí más o menos a 7 millones de años por ahí. Y después recién los seres adquirieron una especie de inteligencia para tener hace 150.000 años, más o menos, 140.000 años con los Homo sapiens y eso. Pero bueno, no sé si serán muy exactos esos datos, pero desde allí hasta ahora caminaron y respiraron y murieron, se alimentaron, cagaron, cogieron, rieron, y lloraron millones de personas o de seres inteligentes sobre esta tierra. Mundial. Pero tan solo unos pocos son merecedores de ingresar acá, en esta nueva sección o informe de Q-Podcast, que es el panteón bizarro y asombroso de la historia de la humanidad. ¡Vamos! Así que, bueno, ¿qué vamos a encontrar en este panteón? Y bueno, va a ser gente que tuvo particularidades o cosas raras o asombrosas o bizarras, como dice. Y bueno, y recorrer un poco la vida de estas personas que compartieron el planeta con nosotros. Así que, bueno, para esta primera entrega voy a hablarles de alguien que conocí hace ya un tiempo. Bueno, un mini radio ahí surcaba por los canales de televisión buscando, ¿no?, entretenimiento en las noches. Y había un canal que se llamaba Infinito, ¿no? Abre tu mente. Nunca Gran te dejaba canal. la gamba, Infinito. Siempre te daba cosas para reventarte la cabeza, ¿no? Había para ver. Claro. Y bueno, y una noche dieron una especie de especial, ¿no?, sobre un militar que hizo quizás el mayor hallazgo de toda la historia de la humanidad, pero a su vez fue despreciado y ocultado por varios motivos que luego se van a dar cuenta. Para que tengan una idea de la importancia de la persona que les voy a presentar esta noche, estamos hablando de alguien que tiene su nombre puesto en cráteres en la Luna y en Marte, por ejemplo. Participó en la Primera y también en la Segunda Guerra Mundial, obteniendo medallas de honor y cruz de vuelo distinguido, que es como, para los que son aviadores, es como la condecoración más importante que se pueda dar, digamos. Y bueno, de esta persona que vamos a hablar, nació en Winchester, Virginia, el 25 de octubre de 1888 y fue un importante explorador, aviador y almirante estadounidense, especialmente que fue conocido luego de su carrera por ser un piloto muy audaz, ¿no?, y sobrevolar lugares inhóspitos para el ser humano, como los polos o la Antártida. Y bueno, quizás algunos ya saben de quién voy a hablar o se la ven venir, pero la persona que va a ser la primera en ingresar a este gran panteón que presentamos esta noche es el gran almirante Richard Evelyn Byrd. No sé si alguien lo conoce o lo sentieron nombrar alguna vez. A mí no me suena. ¿No? La verdad que Para nada. Bueno, está bueno que nadie lo conozca porque se van a sorprender. Eso es lo Todo importante. subido arriba del viaje, de la radioneta. Bueno, ¿quién es Byrd? Van a preguntar. Bueno, nació en una familia medio acomodada, ¿sí? Y cuando tuvo 12 años se escapó al tener mucho dinero y impulsado por un innato deseo de aventuras que siempre dicen que tuvo desde niño,
y con el pretexto de visitar a un familiar, se fue a vivir a las Islas Filipinas, ¿no? Y su regreso a la casa de su familia, escribió un relato y escribió como unas memorias, digamos, de ese viaje que la verdad que a la familia la sorprendió y las empezaron a publicar, digamos. Porque, ¿qué pasa? En todo ese relato lo que contó fue todo su viaje, digamos, que tuvo desde Estados Unidos hasta Filipinas, pero con mucho lujo de detalle. Y ahí se dio cuenta que su deseo era ser como un explorador o investigador, ¿no? Deseoso de seguir con esa carrera, ingresó en la Marina, la Academia Naval de Estados Unidos, en 1912. Y ya 2 años después tuvo su primer condecoración porque salvó a 2 personas de ser devoradas por tiburones en el Caribe. Y ya se empezó a hacer un nombre dentro de todo lo que era la parte naval y todo eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Él, luego de entrar a la Primera Guerra Mundial, se metió, dijo, bueno, tengo que hacer algo por el país, por Estados Unidos, y se metió ya directamente en el ejército. Y bueno, entró obviamente en la sección de aviación de la Marina, y también fue nombrado ahí un aviador muy audaz y ganó muchas condecoraciones, y hasta terminó siendo nombrado como una especie de general o algo así de la aviación, ¿no? ¿Qué pasó? Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, entró en una etapa de que no sabía mucho qué hacer y eso en Estados Unidos. Tenían mucha guita que había quedado de los aviones, entonces mandaban a generar como un campo dentro de la parte de aviación naval de Estados Unidos para investigaciones. Entonces él, siempre con su instinto de aventuras, dijo, bueno, me gustaría probar hasta dónde llegan los aviones. Entonces empezó a sobrevolar cerca de los polos. Y dice que tuvo el éxito de ser una de las primeras personas en hacer un vuelo en el Polo Norte, digamos. Que en esa época era algo muy complicado. Y bueno, entonces el 9 de mayo de 1926, Byrd se elevó desde la base de Spitsbergen al bordo de un monoplano y cubrió con éxito la misión en tan solo 15 horas y 30 minutos, tras recorrer 1600 kilómetros. Y se convirtió en el primer piloto en sobrevolar el Polo Norte. Esta tremenda hazaña obviamente fue condecorado también como otra medalla de honor, y ya en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces ya tuvo una notoriedad ya nacional, digamos. Y luego de esto, aparte, el tipo se animó y cruzó el Atlántico también, con 3 compañeros más. Y realizando el primer correo transatlántico de Nueva York. O sea, aparte de eso, fue el primero a llevar una carta cruzando el Atlántico, el tipo. Pero bueno, acá ya de a poco nos vamos a empezar a meter en lo interesante, que es que a partir de 1930, al ver que tenía todo esta especie de audacia en su vida, el gobierno de los Estados Unidos le encargó una serie de expediciones a la Antártida, ¿no? En total fueron 6, y la verdad que hizo muchas investigaciones y avances, por los cuales también pegó como mucha fama. Lo llevan a los canales de noticias, lo llevan al Congreso, lo quisieron meter en política, todo. Y llegó también a hacer algo a sobrevolar el Polo Sur. Por lo tanto fue la primera persona también que, aparte de sobrevolar el Polo Norte, luego en 1939 pudo pilotar sobre el Polo Sur. Entonces ya ahí como que era la figura de la aviación internacional ya casi en ese momento. Cambió el server. Claro. De hecho, cuando termina de hacer esa expedición, lo recibe el mismo presidente de los Estados Unidos en 1935, cuando termina esa expedición del Polo Sur, y lo recibe con más de 100.000 personas, que después está el video que lo voy a compartir ahí, y lo bajan y ya ahí está nombrado como almirante máximo supremo de la aviación de Estados Unidos. Claro, se la da el hombre perro de Dragon Ball. Igual, ¿cuántos? ¿100.000 personas? Sí. Dicen ¿cuántos se juntaron en Argentina cuando salimos campeón mundial en 2022? 5 millones, capaz. Yankee puto la 3 adentro. Ese no es más que Messi. Ese no es obvio que no. Yankee cagón. Le falta volar a Messi nomás. Le agradece que no vuela. Claro, agradece que no vuela Messi. Cogería también ahí. Sí, pero encontraba un polo este y lo sobrevolaba también, y el oeste, de paso. Sí, más o menos. Por las dudas.
Concha, se recalentaba. Bueno, de hecho hay muchas entrevistas también que después también le puedo compartir un link de unas entrevistas que hay ahí que están subtituladas y demás, que las estuve viendo obviamente para conocer más a la persona. Se nos nota que es una persona bastante centrada, ¿no? Muy correcta cuando hablaba, muy militar, digamos, por toda su educación y ya todo lo que hablamos. Pero bueno, ahí ya en las entrevistas él empezaba a tirar un par de datas medias raras, que luego obviamente uno se va a dar cuenta de lo que viene después, que va a decir, con razón, el tipo algo sospechaba ahí, o algo entreveía en lo que es la Antártida, ¿no? Porque se lo notaba muy obsesionado con la Antártida, al tipo. Y bueno, y acá llegamos a quizás lo más importante, que es la gran expedición de Byrd, del almirante Byrd, que sería su cuarta expedición a la Antártida, que fue entre a finales de 1946 y principios de 1947. Fue sin dudas la más ambiciosa de todas sus expediciones y necesitó muchísima ayuda y muchísima plata del gobierno de los Estados Unidos. Se dice que hasta el momento fue la expedición más cara de la historia que pudo dar el Tesoro de Estados Unidos, hasta donando oro, parte de su oro de su banco central para financiar esta expedición. Y fue una expedición que tuvo 13 barcos, 5 escuadras de aviones, 4.000 hombres, 400 científicos e investigadores, y también llevaron casi 600 perros, por ejemplo, perros de nieve. Y es muy interesante también ver cómo hay un videito que muestra cómo era que llevaban a los perros, cómo los mantenían ahí. De hecho, nacieron cientos de perritos ahí mientras estaban viviendo, porque bueno, los tenían que alimentar, tenían que vivir los perros. Te muestra cómo hacían todas fosas así para que vivan los perros y no les agarre tanto frío a las noches, por ejemplo, ahí en medio de la Antártida. Nada, es increíble. Bueno, y llevaron muchos investigadores de todas las ramas que puedan haber de la física, de la química, de lo que se imaginen, digamos. Claro. Yo me imagino, Radio, disculpa que te interrumpa. Sí. Yo que vi The Thing. Imagínate si te pasa. ¿Qué hace, boludo? ¿600 perros? Y bueno, por eso yo te decía que hoy justo comentaste algo de Think y dije, esto tiene un poquito quizás de... Boludo, eso era porque querían buzo gratis, boludo, ¿sabes? Bueno, después vamos a poder entrever quizás qué pasaba, por qué tanto interés del gobierno, ¿no? A ver. Claro. Bueno, el objetivo prioritario obviamente de la misión siguió siendo de carácter científico, aunque también, bueno, había uno secundario muy importante para la administración estadounidense, que era la localización de yacimientos, obviamente de minerales, petróleo y todo lo demás, y especialmente de uranio, necesarios para la elaboración de cuestiones nucleares, porque estamos hablando del año 1947, imagínense que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, acá entramos en lo increíble, en lo que realmente, por eso le damos el espacio y el lugar al Teniente Byrd en este panteón bizarro y asombroso de la historia de la humanidad, porque les quiero dar la bienvenida quizás al descubrimiento más importante en la historia del planeta Tierra. Byrd, este gran navegador y militar estadounidense, encontró en el Polo Sur un mundo oculto y maravilloso. ¿Cómo? Sí, así como con fecha de 19 de febrero. Esperá, con fecha de 19 de febrero de 1947. Lo había agarrado la remera y pará. ¿Cómo que? Bueno, es verdad. Sí, o sea, agárrense porque me gustaba el otro. Es increíble lo que van a conocer ahora. El 19 de febrero de 1947, este explorador escribió un diario de viaje, empezó a escribir un diario de viaje que actualmente se encuentra en la Universidad del Estado de Columbus, Ohio, en Estados Unidos, y allí afirmó textualmente que llegaría un tiempo en que la racionalidad de los hombres deberá aceptar esta realidad ineludible. Y a continuación relató con lujos de detalles lo sucedido en aquella cuarta expedición al Polo Sur. Y dice así textualmente, ¿no?, en los diarios de viaje del almirante Byrd, dice: se me ha denegado la libertad de publicar estas anotaciones y quizás nunca lleguen a la luz de la opinión pública, pero yo tengo una tarea que cumplir, y lo que yo he vivido lo dejaré aquí escrito. Confío en que todo esto puede ser leído, en que venga un tiempo en que la ambición y el poder
de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad. Ya no podemos comprobar nuestra posición y dirección con nuestros instrumentos. Solo nos queda la brújula solar. Con ella podemos mantener la dirección. Todos los instrumentos funcionan titubeantemente y extremadamente lentos. Sin embargo, no podemos determinar que estamos en congelación. Podemos distinguir montañas alrededor de nosotros. Nos situamos aproximadamente a 2950 pies de donde tenemos nuestros fuertes. Vamos caminando y sentimos como turbulencias. Hace media hora que hemos visto las montañas por primera vez, pero nos estamos equivocando porque no son las cadenas montañosas que siempre veíamos. Es como algo raro, es algo diferente. No es especialmente grande, pero nunca lo había visto en esta zona que tanto tiempo hemos recorrido. Entre tanto, estamos como yendo en línea recta, pero siempre en dirección norte. Tras las cadenas montañosas hay verdaderamente como un pequeño valle. A través del valle serpentea un río. Estamos totalmente asombrados. Aquí no puede haber un valle verde. Aquí hay cosas que no concuerdan. Bajo nosotros debería haber masas de hielo y nieve. A babor pendientes de las montañas arboladas, con altos árboles. Toda nuestra navegación ha dejado de funcionar. La brújula no funciona. Seguimos descendiendo. Hago girar acusadamente el avión hacia la izquierda. Ahora puedo ver el valle de una manera más clara. Y es muy verde. Está cubierto de árboles y hasta tiene como zonas de musgos. Aquí hay como otra iluminación. Pero no puedo ver el sol en ningún lado. Hacemos como una curva para la izquierda y ahora divisamos como animales. Podría ser como un elefante o una especie de mamut. Pero bueno, es algo así. Dice, ahora vamos a tratar de bajar, dice. Bueno, dice que como que baja y saca unos prismáticos y empieza a ver como a la lejanía sobre una lomita muchos más animales. Dice que como especie de mamuts o similares. Y hay como otros animales como si fueran monitos y similares. Y dice como que nada, está viendo como si fuera medio un bosque o una selva en medio del polo. Dice que hace calor y se saca un indicador que tiene temperatura y dice que habían 74 grados Fahrenheit y lo anota, que serían 23 grados centígrados más o menos. Y dice, bueno, tengo que seguir manteniendo el curso porque yo tenía que seguir derecho por esta expedición, así que vamos a hacerlo. Entonces empieza a caminar para tratar de localizar la base de vuelta y llamar a todos los que estaban ahí compartiendo esto con los científicos y demás, ¿no? Dice que sí empieza a hacer el camino derecho y como que empieza a ver como con absoluta claridad una especie de ciudad. Dice, esto sí que es imposible, dice. Todos los instrumentos ya no funcionan. Todo el avión directamente está parado. Dice, a babor y a estribor aparecen en ambos lados extraños objetos. Son como muy rápidos, se nos acercan, nos miran. Están tan cerca que puedo ver claramente algo distintivo en ellos. Es interesante, hay como símbolos escritos. Hay como una especie de pirámide, dice. Es fantástico, no tengo idea de dónde estamos. Y bueno, luego Dirk empieza a continuar su relato y asegura que ya el avión directamente no pudo ser conducido, pero se empieza a mover solo. Y se empieza a mover como cerca de unas especies de casitas o cuestiones así que hay. Y como que llega a leer algo que dice como Añani o Aliani. Y empieza a adentrarse dentro de como una especie de como es un palacio o algo similar, en donde encuentra dos personas. Encuentra dos personas altísimas, como de más de 3 metros, y dice que son como una especie de guardianes de este sector del polo. Y bueno, él dice que intenta tratar de comunicarse con ellos, pero no puede. Dice que es como una especie de templo milenario de estilo maya y estas dos personas están parados ahí, pero no se puede comunicar, se pone nervioso, como que se quiere escapar, hasta que aparece alguien un poco más alto que estos dos protectores, pero con una piel media escamosa, y que como que dentro de su cuerpo circulaba como un líquido de color blancuzco o celeste,
y como que le toca el hombro. Y sin hablarle, como que le empieza a como hablar, pero una especie de medio telepáticamente o algo así, y le dice, señor, hasta acá puede llegar. Dice, lo dejamos entrar porque sabemos de su gran inteligencia y sabemos que nos va a respetar. Pero nosotros somos una... Lo dejamos entrar porque sabemos que tiene el pito re grande y eso es lo que me dijo a mí el extraterrestre. Claro. Bueno, esta persona en realidad no sería un extraterrestre. Él justamente le dice que ellos son seres humanos, pero que vivían en el planeta Tierra hace miles de años. Es lo que me dijo el reptiliano. Y fueron desplazados hace miles de años y ocultados por protección dentro de esta especie de agujero en la Tierra, debido a que hubieron muchas guerras que afectaron, guerras antiguas, ¿no? Entonces, si para protegerse de esas guerras que hubo, que terminó con la raza esa que vivía en ese planeta Tierra, y le comentó que seguramente habrán visto cosas de ellos en otras partes del planeta Tierra porque ellos habitaron durante todo el planeta Tierra, digamos. Dice que habían 4 especies de humanos diferentes en ese momento y que, bueno, obviamente los seres humanos o terrícolas, como les pueden decir, son una especie de experimento y que no somos muy diferentes a ellos, como pueden darse cuenta por las facciones, ¿no?, que lo está viendo en ese momento. Y bueno, dice que justamente el momento que a ellos lo dejaron ingresar ahí y hablarlo es justamente para que le ponga atención y sabiendo de sus conocimientos que están temiendo por el planeta Tierra y por su hábitat natural basado en las explosiones atómicas que estaban sintiendo cerca del planeta Tierra. Obviamente estamos hablando de época de la Segunda Guerra Mundial, entonces como que bueno, estaba todo ese peligro en el planeta, digamos. Le aconsejó que saber de esto a todas las responsabilidades del mundo y luego de esto, en un abrir y cerrar de ojos, apareció nuevamente en su avión y todos sus objetos de medición y todo demás volvieron a funcionar. Se dio cuenta que se había tomado 2,5 litros de ayahuasca. Claro. Tengamos en cuenta todo lo que les nombré antes. Ahora, una persona militar de tantos años, muy condecorada, seria, realmente con una mirada científica muy importante, que hizo muchos avances, y de repente tira todo esto. ¿Ok? Bueno, obviamente, sabiendo lo que les dijo esta persona humanoide en esta especie de tierra hueca en el polo de la Tierra, llegó a Estados Unidos. Richard Byrd dice que apenas se bajó de la expedición, no lo dejaron hablar con nadie, que lo fue a buscar el Pentágono, obviamente, y fue investigado rigurosamente por el servicio secreto y por varios cuerpos médicos, los cuales nunca dijeron que haya tenido un problema psicológico o algo, o algún shock emocional o algo. Byrd, como que se lo notaba todo verídico lo que estaba haciendo con las mediciones y cuestiones de ese momento que se podían llegar a hacer. Y bueno, quedó a los cuidados de los medios de seguridad de los Estados Unidos varios años. Y según él, le dieron la orden de callar todo, porque bueno, obviamente lo iban a cagar matando, obviamente. El almirante Byrd permaneció amenazado y silenciado durante toda su vida, casi hasta donde morir, y pudo escribir estas memorias, o su diario de viaje, digamos, en la privacidad total, nunca se supo nada. Hasta que, bueno, las anotaciones creo que las terminó más o menos en los años 60. Y bueno, de a poco se empezó a filtrar un poco esta historia de ciertas personas de su entorno familiar. Y bueno, se lo empezó a tratar como, obviamente, loco y demás. Y murió casi solo y en la pobreza. No. Sí, casi un año luego de escribir estas notas en el año 57. No, ¿cómo que el almirante Byrd? Claro. Pero bueno, el chabón descubrió cosas re zarpadas, boludo, y me está diciendo que murió solo, ¿qué bajón? Y bueno, dice, luego de su fallecimiento hubo muchas investigaciones, ¿no? Claro. Obviamente por este asunto, que bueno, debemos destacar un par de cosas. Igual, sí. Decirlo después, cuando termine quiero dar mi opinión al respecto. Cuando una vez que se murió, bueno, se empezaron a hacer investigaciones sobre su persona. Y sobre todas estas notas que se encontraron. Y bueno, hay un par de puntos para aclarar que son importantes. Que, por ejemplo, Byrd, luego de muerto, se descubrió que pertenecía a un sector de la masonería muy importante de los Estados Unidos, de donde hay registros y todo, fotográficos y de todo. La segunda cuestión en tener importancia de Byrd es que
obviamente con estas expediciones tenían mucho apoyo militar y económico y todo de Estados Unidos. O sea, era una persona demasiado importante como para que luego filtre todo esto. Era mucha gente que ponía mucha guita, o sea, tenía mucho poder. Y sobre todo, la persona que más plata puso para todo esto fue la familia Rockefeller. Que bueno, ya sabemos todo el tema de Illuminati y de Rockefeller y todo eso. Y bueno, y el tercer factor que ya comentaba un poco antes, que obviamente Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Dicen que justamente la familia Rockefeller ponía tanta guita en esto porque en esa época estaba lo que se llamaba la Operación Sol Negro, ¿no? Del nazismo y de Hitler, que bueno, obviamente viste que siempre dicen que tenían la base secreta, viste ahí. Sí. Y que investigaba todas cosas re... Claro, paranormales, científicas. Entonces como que dicen que fue como un enviado de medio de espionaje justamente para eso. Pero bueno, como que todas estas cuestiones afianzan un poco quizás esas teorías de por qué tenía tanto apoyo y por qué al traer toda esta historia como que fue algo muy raro, digamos. Como que hasta llegó a decir que era como un enviado medio de espionaje, como decía antes, para una especie de guerra fría contra los nazis en los polos, digamos, más o menos. Verdadera guerra fría. Claro. Pero bueno, no sé, díganme ustedes qué piensan de toda esta historia del ambiente virus. Yo te creo todo. Tengo una consulta. Caía re fácil, ¿viste? Yo le creo a Radio en el sentido de que creo que ese tipo dijo todo lo que dijo. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Esto se supo al cuánto tiempo de que pasó? En realidad se supo cuando se salieron las notas luego del fallecido. Hay un chabón después de que... Tengo una consulta. Sí. Después de que el tipo vivió los últimos, no sé cuántos años de su vida en la ruina. Sí, casi 15 se murió años. Solo. Sí. Después de haber sido un militar de muchísimos años, que vivió 2 guerras. Sí, con decoradísimo, no. todos. Pero, ¿cuántos militares con decoradísimos se volvieron locos? Te diría que la gran mayoría. Sí, seguro, puede ser. Los que se murieron solos en la ruina, probablemente son los que más probablemente se volvieron locos. Y si esto se anotó, o sea, ¿qué pruebas hay de que esto posta fue anotado en el año que el chabón hizo la expedición? La prueba que está es lo que digo, vas al museo de Massachusetts y están las anotaciones en el puño y letra del chabón. Claro. Las notas existen, claro. Las notas, o sea, el chabón escribió unos papeles que decían que hizo todo eso. Ahora, ¿hay alguna prueba que dice cuándo lo hizo? Esa es mi pregunta. No, están escritas datadas de esa fecha de esa expedición, digamos. O sea, la expedición supuestamente se interrumpió. Volvió y a los 15 años estaba solo y empezó a alucinar y dijo, bueno, yo voy a decir que fui al coso y que los mayas no hicieron los templos. No, los hicieron extraterrestres. Hombres marrones van a hacer templos. Pensá que esto lo presentó él, como yo te decía, al gobierno de Estados Unidos, que por eso lo estuvieron 2 años como vigilado ahí en donde está. Eso es lo que dice él. ¿Hay pruebas de que eso pasó? Y no sé, eso es lo que dice las memorias. Al Pentágono, debe estar en las memorias del Pentágono que el tipo estuvo ahí. Bueno, viejo, yo qué sé, yo te estoy contando la historia de Byrne, no te estoy diciendo el abogado de Byrne para ver si dijo verdad o mentira. Pero vos me preguntaste mi opinión y te la estoy diciendo. Bueno, ¿le crees? Me parece que es un viejo quemado, no le creo en la más mínima. Creo al gran almirante Byrne, que en paz descanse. Creo que habrá sido un tipazo cuando no estaba mal de la cabeza, me parece. Puede ser. Claramente no hay prueba de nada de todo esto. Bueno, la palabra de un hombre honorable, ¿no? El que quiere leer todas estas notas, hay un libro que escribió Amadeo Giannini, que se llama El libro más allá de los polos, que bueno, ahí está como la transcripción de todo esto, de estas notas de mano que dejó en toda la expedición, digamos. Está toda la expedición completa, pero está más explicada a profundidad todo esto que vio el chabón, digamos. Claro. ¿El museo de Massachusetts es una empresa privada o es del gobierno? Porque tranquilamente podrían haber hecho desaparecer ese papel si tanto le importaba al gobierno. Capaz es un museo de la tierra hueca, yo qué sé, y lo tienen ahí, ¿viste? Yo qué sé, esto es lo que queremos nosotros, ¿viste? Hasta acá llegó el manga, acá, ¿por qué crees que...? Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Yo puedo dar mi opinión? Sí, obvio.
Para mí que este chabón Birdie, ¿cómo era? Beard, sí. Pero así le decían los amigos, Birdie. Bueno, justamente, tenía un amigo ahí, laburaba en la municipalidad con los Rockefeller, no sé, y tenían que justificar el gastadero de plata. Entonces él se iba de vacaciones, le gustaba escribir ahí unos fanfics y se hizo tremenda historia y después, ¿quién lo corrobora? Si ya Sí, seguramente el chabón era un tipo laburaba que para el escribía bien. gobierno, entonces él le escribía lo que él quería, Claro. se iba de joda, tenía el aval de, y cuando, todo mentira. Ahora yo te pregunto, Betito, ¿vos te tirarías a la borda así 50 años de profesionalismo militar, reconocimiento, poder, guita, Pero ya fama, estaba todo? muerto, no tiró a la borda nada por hacer eso. No, boludo, Estaba no muerto. viste lo que conté, Brian, entonces. No, Cuando sí, vuelve o sea, el chabón, o sea, todavía estaba en el pero- esplendor de su carrera, boludo. pero sí, ok, ¿Entendés? sí, eso lo entiendo. ¿Hay pruebas de que el chabón lo habló con el gobierno y el gobierno le hizo que se muera solo y en la ruina? Y ¿O qué andaba a pasó pedir en el al medio? Pentágono los papeles del chabón, yo qué Bueno, sé. papito, pero si lo metes- Enorme cagó, decía un papel. Es como que me preguntas, ¿qué prueba hay que, no sé? Es que San Martín cruzó los Andes. Claro, yo qué sé. Ah, Bueno, anda a ver el caballo, anda a preguntarle al caballo muerto. Y bueno, pero no lo vio, no Carbono vio una ca- sola persona. Diciendo No es San Ah. Martín la única persona que cruzó los Andes y la persona que está diciendo yo crucé los Andes. y capaz que se Bueno. miraron a los ojos, No lo llegaron a vi. un punto de la cordillera y se miraron entre todos y dijeron, che, ¿nos comprometemos? Decimos Capaz que sí. que llegamos hasta allá, Claro, yo le mando una esto carta a no sale de Bolívar. acá. Esto no sale de acá. Muchacho. Y está, sí, no, San Martín re estuvo, me lo dio a mí y yo seguí. No es que me dijo, Bueno, esperá 20 días y después sí esto. Sí, pero por lo menos son más personas que un viejo que se murió senil y solo y ¿Cómo arruinado. sabes que fue senil que se murió? Claro, Y infértil. no nada sé, que- Bueno, se murió ¿Y medio vos cómo solo sabés ahí, que esto pasó de en el verdad? ostracismo, digamos. Yo creo, boludo. A ver, obviamente. Da igual obviamente, que si me creo, preguntas, boludo. ¿existe la tierra? Ah, Si me caballa preguntas, con lo. Radio, ¿existe la tierra hueca? Yo te voy a decir, no, me parece que es el mismo pensamiento pelotudo de la gente que piensa que la tierra es plana. Ahora, lo que me quedó raro de esta historia cuando la primera vez que la escuché y cuando empecé a leer más, que hay bastante para leer, porque está bastante documentado todos los viajes, de hecho, después voy a pasar links, están documentados en video toda la expedición, todo cómo fueron el viaje, o sea, hay Claro, las cosas entrevistas, que hay sí de pasaron están posta todo documentadas. lo que es científicamente y todo eso, está todo, porque en esa época ya se filmaba, o sea, está todo. Luego lo voy a compartir, obviamente. Yo lo creo Lo que más me completamente. sorprendió es que hago un clic de un segundo para el otro y cuente todo esto y tire toda la borda todo lo que ya tenía ganado el chabón. Eso es increíble. De hecho, todos sus familiares, toda la gente que tenía cerca, o sea, realmente con las investigaciones y todo lo que según puedes leer e investigar en todos lados de lo que se puede encontrar en internet hoy en día, te dicen, no, el chabón cuando hizo todas esas declaraciones, escribió ese diario, lo recibió en el Pentágono, lo estudió la seguridad del gobierno de Estados Unidos, el chabón no estaba loco. O sea, lo que está diciendo no tenía un problema patológico, ni tuvo un shock o algo así. O sea, lo que estaba contando realmente lo estaba contando como si fuera real. Obviamente hay gente que miente muy bien, ¿no? Pero y hay un poco también de lo que yo les decía de época de Elon Musk guerra hizo toda una mundial, carrera y ahora es un pelotudo. época de guerra mundial, temor de todo lo nuclear y entonces como era un mensaje medio pacifista Capaz también que del chabón, ¿viste? Tuvo un sueño ahí profético, alucinó algo y. O sea, a mí me gustó toda la historia, pero yo cuando el tipo dijo 6.000 perros, le dejé creer. Anden, 6.000 No, perros. boludo, están los videos, es increíble, ahora se los paso igual si ya lo quieren ver. Después le pongo los links de recomendaciones, es increíble, boludo. Todo el tema del transporte y todas las cosas que hicieron para La las logística. expediciones, la logística, es increíble. Y de hecho el chabón dice que en las entrevistas que después leí que hay un montón todavía de lugares para recorrer y para explotar, porque como él dice en la La entrevista esa laguna que yo le decía que Lobo, ya se decía. podía prever algo antes, él dice, claro, esto hace miles de millones de años era tropical, era otro tipo de clima, digamos. Entonces puede haber que haya fósiles, puede ser que haya petróleo, puede ser que haya minerales, todo debajo. Pero bueno, es muy difícil, pues es como que gastás más recursos de lo que podías llegar a sacar, digamos. En esa época, ¿no? Hoy en día sí se están haciendo muchas investigaciones todavía en los polos para hacer fracking y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, después yo les voy a dejar unos links que hay documentales sobre la expedición. Hay también sobre las expediciones del Polo Norte al Polo Sur.
Y si les interesa mucho más, pueden investigar también en internet lo que quieran. O pueden ver películas, por ejemplo. Hay una que están basadas cosas similares, como se llama The Land Unknown, que es como una pareja que viaja como a una expedición al polo y como que encuentra como que hay selva y animales medio prehistóricos. Pueden ver El viaje al centro de la Tierra con Brendan Fraser, ¿no? Por ejemplo, que esa película también. Igual de cierto. Después hay una de Capra, que es un gran director de cine también de los años 30, 40, que se llama The Lost Horizon, que habla bastante sobre el tema y tiene como ahí un shout out a Bird en las investigaciones. Pueden ver Godzilla vs King Kong, en el cual Godzilla baja a cagarse a piñas con King Kong, en la parte hueca del planeta Tierra, por el polo, ¿se acuerdan? Gran escena. Y bueno, nada, y después también hay novelas que son similares o de la temática, como puede ser El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que está escrita como un par de años antes, ¿no? de esto. Y bueno, y el principal que les decía antes, si quieren meterse más en la falopa Bird, está el de Amadeo Giannini, que es el libro Más allá de los polos, que ahí explica más en detalle aún de toda esta travesía, digamos, del almirante, digamos. Pero bueno, quieran creerle, no le quieran creer, es un último comentario, perdón. No respecto a este tipo de particular, sino a teorías conspirativas varias. Que me hizo acordar cuando dijiste que el chabón había dicho que veía cosas que le parecían mayas. Sí. Y después dijo que cuando habló con los entes estos, le dijeron, capaz que vieron cosas que hicimos nosotros. Es como, claro. ¿Por qué siempre caen a... No, ellos no, los marrones no pueden hacer cosas copadas. Los egipcios no, fueron los extraterrestres eso. No. El panteón sí lo hicieron los griegos, pero no, las pirámides no. No, lo que dice, lo que según lo que pueden hacer cosas peor. Lo que logré interpretar que le dice esta persona a Bird, ¿no? Este ente gigante, digamos. Dice que como que toda la raza humana es una especie de alienígena, digamos. Y como que llegaron, de ahí se dividieron en el planeta como 4 razas o especies diferentes, que sería uno claro, ¿y cuáles son las humanos que vemos hoy en día, digamos. Y hubo guerras y supuestamente se extinguieron, es lo que dice. Pero bueno, hay que ver. Supuestamente en el libro ese no lo leí todavía, el de Giannini, porque es bastante larguito, leí un poco la introducción y eso, cuenta bastante más de todo eso. Pero... que de repente... No sé qué tanto será fanfiction o qué tanto fue lo que anotó Bird. Habría que ir al museo de Massachusetts. Claro. Pero sí, en general me hincha mucho los huevos cuando las teorías conspirativas dicen eso. Es como, no fueron las personas que hicieron esas cosas re piolas. Fueron un ente superior, fue otra cosa, no. Claro. No es que 100.000 millones de esclavos hicieron las pirámides. No, fueron los extraterrestres, vinieron, chasquearon los dedos y aparecieron las pirámides. Como, concha tu madre. Era más fácil, era fácil. Pero bueno. Es la estúpida, es la fácil. La fácil es ver las cosas que pasaron y la evidencia que hay. Sí, hay muchas evidencias. O sea, pasa que a veces es medio contrafáctico ver, o sea, viste que a veces dicen, ¿y por qué no las hacen ahora? ¿Y para qué vas a levantar una pirámide hoy en día, ponele? Sí. Aparte se hacen otras cosas más impresionantes que las pirámides. Claro, pero bueno, literalmente se hacen pirámides. Pero vos tendrás que emular con la tecnología de esa época. Ese es el tema. O sea, sí, obviamente hoy podés hacerla con la tecnología de hoy. Sí, pero que... sí, vamos a esclavizar a 100 millones de personas para que hagan una pirámide con la tecnología de la época solamente para probar. Pero puede pasar. En fin. Entonces esta fue la historia. ¿Qué quiero pirámides y ya está la Bombonera? El monumento más grande de la historia humana. ¿Qué otro monumento? Así que bueno, nada, espero que les haya gustado esta historia y bueno. Bienvenido a mí, a diferencia de Brian, me gustó mucho Red. Muy interesante y aparentemente no le creo al tipo. No te puede gustar, pero abre al debate, ya quedó comprobado. Claro. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos con una publicidad. Ahí está.